gracias al Señor también por ella. Muy bien, estáis en Lucas capítulo 6. Voy a leer, no todo el capítulo, recordar que hemos estado viendo parte del capítulo esta misma mañana y empezamos en el versículo 20. Pero ahora voy a centrarme en los versículos 39 hasta el versículo 45. Vamos a ver claramente en la palabra de Dios lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Esta mañana hablamos de las circunstancias y hablamos de la gente. Y cómo reaccionamos a las circunstancias y a la gente determina nuestro carácter. Pero hoy vamos a estar hablando de nosotros mismos, de nosotros, nuestra alma, nuestra relación con Dios, nuestro corazón. Y vamos a hablar de Dios y del juicio venidero. Y ahí sí entraremos en escatología. Capítulo 6 y versículo 39 y las gafas muy amables. Gracias. Tenéis todos la Biblia abierta o enchufada, como algunos de vosotros decís, en Lucas capítulo 6. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cómo respondemos a las circunstancias y cómo respondemos a la gente indica qué hay en nuestro corazón. Ahora, ya desde el Antiguo Testamento, la realidad que el Señor está presentando aquí nos es presentada. Y vamos a ver dos pasajes en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, y vamos a unir esos pensamientos del libro de Proverbios a este pasaje que hemos leído. Vayamos a Proverbios capítulo 27 y versículo 18. Proverbios 27, 18. Proverbios 27 y versículo 18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Quien cuida la higuera. Vayamos ahora también a Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, toma este mensaje. Tómame a mí mismo, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, mis luchas, mis necesidades espirituales delante de mis hermanos. Por eso no es que vengo a hablar como aquel que viene a dar lecciones, Padre. Vengo a los pies tuyos y vengo a pedirte que las palabras que hoy fluyan de mis labios sean bálsamo para los que oyen. Y también, Señor, las uses para exhortación del que oye, para que de verdad todos estemos atentos, viviendo para ti, exhortados, buscando tu gloria, Señor, y edificando nuestra vida en la roca, en la roca. Quieras hacerlo, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. A lo largo de esta semana hemos estado viendo Lucas 6 y alguien me comentó esta mañana, estamos uniendo todas las cosas, sí, es así, estamos uniendo los podcasts, los estudios, los bloques del Grupo Internacional, de la Fundación Bíblica, con esa carga en nuestros corazones de que como iglesia podamos crecer en las cosas del Señor.
Esta mañana veíamos cómo las circunstancias de la vida y cómo respondemos a esas circunstancias muestran lo que hay en nosotros mismos. La vida, decía, está basada en el carácter y el carácter se edifica con las decisiones. Pero las decisiones se basan en los valores y los valores deben ser aceptados por fe. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Y realmente el 90% de lo que somos no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. El Señor está hablando aquí en este sermón del monte sobre temas y valores que nos acercan más a ser como Dios quiere. Y para que seamos como Dios quiere, Dios tiene que trabajar en nuestras propias vidas, en nuestras propias conciencias, en nosotros mismos, para que de verdad cree en nosotros la obra del Señor Jesucristo. Y empieza diciendo palabras que son fuertes, pero que llegan a lo más íntimo de nuestra alma. En el versículo número 39 les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, paremos ahí un momento, porque anteriormente a esas palabras el Señor les ha estado hablando en cuanto a ellos y su respuesta en la vida misma. Palabras como no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos oído esas palabras y alguien ha dicho, uy, yo no juzgo a nadie, ¿eh? Lo habéis escuchado, ¿verdad que sí? Pero hemos visto cómo esas palabras no se está refiriendo a juzgar en el sentido legal de establecer un castigo, una maldición o una sentencia. Esa es la palabra que buscaba sobre alguien. Eso solo le corresponde a Dios. Sin embargo, nosotros en nuestro carácter tenemos que juzgar, porque la Biblia nos lo dice, como lo habéis escuchado. La palabra juzgar quiere decir también discernir. Saber distinguir. Y todos nosotros hoy hemos juzgado qué ropa nos vamos a poner. Todos nosotros hemos juzgado qué tiempo va a hacer. Así, de esta manera, tenemos que saber discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, y de esta manera se muestra y revela lo que hay en nuestro corazón. Y como respondemos a esta característica de nosotros mismos, indica lo que somos. El Señor está hablándolo justamente y bien claramente, que no podemos ser ciegos guiando a otros ciegos. Y a veces somos ciegos. Tenemos que pedir a Dios que saque los velos de nuestros ojos para que podamos ver clara y evidentemente y saber discernir. La Biblia nos habla de aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Y eso es discernir. Ahora, el ejemplo que el Señor da aquí, una vez más, es el ejemplo del discípulo. La palabra discípulo tiene un sentido precioso. Es el que está bajo disciplina. Es el que ha escuchado la voz de su maestro y está sentado a sus pies, como estaba Marta, María, Lázaro, a los pies del Señor. Como estaba María Magdalena, a los pies del Señor. Como estaban los apóstoles a los pies del Señor. La palabra ahí que dice, mas todo el que fuere perfecto, implica una perfección no en cuanto a no pecar, sino literalmente dice el que ha sido hecho perfecto. Y eso habla de la obra de Cristo en nosotros. La palabra en inglés es self, de nosotros mismos. Dios está interesado en ti, en lo que tú eres, en lo que tú estás siendo. Como esta mañana dije, no haciendo o teniendo, sino en lo que tú estás siendo. Y en ese aspecto el Señor habla directamente al corazón. Y empieza a poner el dedo en la llaga donde nos duele. Sí, hermanos, duele. Cuando Dios te dice, ¿por qué miras la paja en el corazón o en el ojo de tu hermano y no la viga en tu propio ojo? Esas palabras, esa pajita, quiere decir realmente una mota de polvo en el ojo de tu hermano. Pero la viga es lo que muchas veces nosotros tenemos. Y estas palabras que Él está hablándolas a sus discípulos. Y está atacando aunque se suene un poco feo, el pus del corazón, limpiándonos para que seamos más a la imagen del Señor
Jesucristo. Y que dados somos a ver al hermano y juzgar. Y la palabra juzgar es establecer una sentencia. En ese caso sí. Y que dados somos a ver las imperfecciones de los demás, pero no los pecados nuestros. Y sobre todo aquellos que hemos llegado a cierto grado o nivel de experiencia cristiana. Voy a ponerlo así. Porque a lo largo de los años hemos aprendido a cantar himnos, hemos aprendido la liturgia de la iglesia evangélica, hemos aprendido a cómo movernos en los círculos cristianos, pero nuestra relación con Dios es cero patatero. No tenemos una comunión cercana al Señor, no le conocemos, no le amamos. No somos realmente discípulos sentados para escucharle a sus pies, sino que estamos tan metidos en las cosas y tan involucrados, ¿verdad? Marta, Marta, ¿no suenan esas palabras? Tan involucrada en las cosas, pero has olvidado lo más importante, tu propio corazón. En el libro de Proverbios he leído dos pasajes y dirás, ¿qué conexión hay con esos pasajes? Uno habla de una higuera y el otro habla del corazón. Hay una conexión importantísima. La conexión es esa palabra que dice el que cuida. El que cuida. La palabra cuidar quiere decir custodiar. Es la idea de una ciudad que ha sido sitiada, rodeada. Por eso se traduce como custodiar, proteger. Es la palabra también cuidar y en un sentido real, no ficticio, no imaginario, sino palpable, visible. Tiene la traducción también de conservar, de guardar, de cumplir, de velar. Dios está diciendo, hey, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermanos, esa es la lucha del creyente. No se encuentra en muchas veces la carne, o muchas veces los vecinos, o los amigos, o los creyentes, o los enemigos. La mayor lucha del hombre se encuentra en su corazón. Y esa palabra ahí, cardio, la palabra en el original hebreo tiene que ver con tres cosas en tu vida. Tiene que ver con tu voluntad, con tu conocimiento y también tiene que ver con tus sentimientos. El corazón del hombre es perverso y es engañoso, nos dice la Biblia, solamente el Señor lo conoce. Y de ahí del corazón salen los frutos de la carne, las envidias y los celos, y todas esas cosas perversas salen del corazón. Y de la abundancia del corazón que dice la Biblia, nada la boca. Por eso, sobre toda cosa sitiada, guardada, custodiada, debemos guardar nuestro corazón. Y el Señor ahí lo está diciendo de una manera tan clara, tan clara. Pero hermanos, no lo hacemos. No lo hacemos. No guardamos nuestro corazón en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos empuja? Incluso cuando queremos ayudar a alguien o cuidar a alguien, ¿qué nos motiva a hacerlo? El Señor está hablando directamente aquí al self. En inglés, a nosotros, a nuestro íntimo ser. Y diciéndote, hijo, escucha esto porque esto es importante. Tu corazón me interesa. Hay un versículo también en Proverbios que dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Dios está interesado en una absoluta entrega a Él en el deseo de tu corazón, en el deseo de tu voluntad, en el deseo de tus pensamientos, en el deseo de todo cuanto tú eres. Tenemos que entregarle a Él nuestro corazón. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Le amamos? Sinceramente, le amamos. Le amamos. A veces Dios tiene que usar nuestro corazón como una cebolla. Saca una capa de la cebolla y saca otra y saca otra. Y te das cuenta de lo que eres y cómo eres.
Dios saca de ti lo que estorba. Las crostras, las heridas, los pecados, Dios limpia todo eso. Porque Él quiere guardar tu corazón. ¿Te das cuenta? Y nosotros también, hermanos, tenemos que guardar el corazón de nuestro hermano. Y ahí en Proverbios que he leído, 27, 18, me encanta el libro de Proverbios. Yo leo, les comparto esto, tal vez sea incluso una tontería, pero me gusta hacerlo. Cada día leo un capítulo de Proverbios. Me gusta porque pienso que me da esos proverbios prácticos en la vida que puedo utilizar y cosas y consejos, y veo ahí y digo, hoy es día 14, voy a leer el capítulo 14, hago eso. Pero en Proverbios es un libro práctico. Y Proverbios 27 y versículo 18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Un versículo práctico, ¿verdad que sí? Manuel, ¿te has subido tú a una higuera? ¿Has subido a una higuera? ¿Nunca habías escuchado el peligro de subirte a una higuera? ¿Lo habéis escuchado esto? La higuera es uno de los peores árboles para subirse. Te caes rápido, porque sus ramas son engañosas. ¿Verdad que sí? Es una madera muy blanda, entonces si tú te apoyas en una rama y dices, esto me aguanta, y te apoyas en esa rama, haces crack y te caes. Así que la higuera es un árbol delicado. Es delicado el arbolito. Y también tiene otra cosa, están las brevas. Las bravas son las patatas bravas, eso es otra cosa. Las brevas y los higos. Ahora nosotros, hombres y mujeres del Mediterráneo, que hemos nacido en el Mediterráneo, como dice la vieja canción, hemos visto higueras. Y en Israel, igual que aquí, en Cataluña, donde vivimos, hay higueras por muchísimos lugares. Y es fácil cruzar la carretera aquí en Castellbisbal, ir a la zona de estos campos y viñas. Tenemos ahí viñas, que hay uvas, y tenemos ahí también árboles frutales, y tenemos higos, y crecen ahí. Ya muchos de ellos abandonados por los antiguos hortelanos, y crecen, y hay gente que va y come, y ya está. Pero aquí el pasaje está diciendo, hey, tienes que cuidar la higuera. Ahora, eso es muy interesante porque en la Biblia, la higuera rápidamente es conectada con una nación, la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Y ahí sí que introduzco ese pasaje de profecía que justamente en la reunión me decían, pastor, ¿qué título le ponemos? Digo, pues no sé, espera, voy a mirarlo. Y le ponemos en Milenio 2, digo, no, Milenio 2 no voy a hablar de profecía esta tarde. Pero sí voy a decir algo en cuanto a la profecía. En la Biblia, la higuera simboliza a Israel, y sabemos que en el año 1948, el 19 de mayo de esa fecha, las Naciones Unidas reconocieron la nación de Israel. Eso nunca antes había pasado, nunca en la historia. Y ahora también tenemos a Jerusalén como capital de esa nación, Jerusalén. Y tenemos a todos los enemigos, todos esos pactos y politiqueos que están haciendo de Israel el blanco de muchos países que odian esa nación. Y sabemos que esa higuera tiene que ser cuidada. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén, porque sé que solamente habrá paz en Jerusalén cuando el príncipe de paz reine sobre ella. Y sabemos que eso se cumplirá. Ahora, volvamos un momento también en la práctica a qué quiere decir esto de la higuera en cuanto a mi corazón. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Hay una segunda cosa en la Biblia que la higuera simboliza. Es tu corazón, es mi corazón. Y me dirás, Pedro, ¿me estás diciendo que mi corazón es un higo? Pues sí, o una breva. Nuestro corazón necesita cuidado. Sobre toda cosa guardada, protegida, custodiada. Guarda tu corazón, guarda tu vida. Y en ese aspecto, hermanos, nos vamos a Lucas de nuevo, capítulo 6, cuando el Señor está hablando del fruto en la vida, ¿verdad que sí? Está siendo muy práctico en decir, un árbol bueno no da frutos malos y un árbol malo no da frutos buenos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque cada árbol, dice el versículo 44, se conoce por su fruto. Hermanos, en
Proverbios 27 y 18. Tenemos que cuidar no solo el corazón mío, sino el corazón de mi hermano. El corazón de mi hermano. Y tenemos que hacerlo bíblicamente y sabiamente. Porque estoy oyendo muchísimas cosas que se están haciendo en las iglesias, que no son bíblicas. ¿Habéis escuchado eso de la protección, de la cobertura espiritual? La cobertura espiritual, y esto hace años que está pasando entre algunas iglesias, es que el pastor o los líderes de una iglesia dicen, mira, ponte debajo de mí, yo te voy a dar cobertura, protección espiritual. Y tú tienes que venir a mí y yo oraré por ti. Y hay muchas veces que hay gente que se acerca al pastor y dice, ay, pastor, ore por mí. Y no estoy diciendo que esté mal pedir oración, ¿de acuerdo? Porque aquí lo hacemos. Pero está mal cuando el pastor utiliza eso para controlar a las personas. Estuvimos, ya lo he dicho varias veces, en Manresa. Es que me impresionaba ahí donde Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales de los jesuitas. Y una de las cosas que ellos tenían muy claro, Ignacio tenía muy claro, era esta cobertura, donde el mentor, el jesuita mentor, tomaba a un discípulo y este discípulo tenía que depender absolutamente de él, confesar todas sus cosas a él, y de esta manera se hacían unas conexiones también de traición. Porque si yo sé todos los secretos, yo puedo traicionarte en cualquier momento. En la Biblia en ningún lugar enseña estas cosas. Esto es una cosa de abuso y de control. Y Proverbios nos está diciendo, hey, guarda tu corazón. Y guarda el corazón también de tu hermano. ¿Cómo se guarda entonces? Bueno, la Biblia nos dice, llevad los unos las cargas de los otros. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Ah? Y es correcto también orar unos por otros. La Biblia lo dice. Claro que es correcto. Y ver si hay una necesidad los unos por los otros. Porque la Biblia lo enseña. Y cuando tomamos esa expresión unos a otros, y hemos predicado varias veces de ella, nos damos cuenta cómo el fluir del corazón que ama a Dios va a amar a su hermano porque ama a Dios. Y va a ser normal el deseo de ser de bendición para aquellos que también aman al Señor y te conviertes en un canal y fluye en ti. ¿Por qué? Porque vas a comer del fruto. Porque estás guardando el corazón de tu hermano. Y qué fruto precioso es cuando nuestros corazones crecen dando un fruto bueno en nuestras vidas. Y es lo que el Señor Jesús estaba diciendo en cuanto a cuidar a nosotros mismos. Hermanos, qué importante es que nos cuidemos unos a otros. ¿Cuántas veces hemos dicho que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? No valoramos lo que Dios trae a nuestras vidas hasta que ya deja de estar ahí. No valoramos lo que Dios nos da, el cuidado de personas que están a nuestro lado hasta que ya no están. ¿Verdad? Y por eso dice, el que cuida la higuera, comerá de su fruto. Y el Señor está diciendo lo mismo ahí en Lucas capítulo 6. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Estoy en el versículo 45. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fijaros que habla de un hombre bueno. Habla de un tesoro bueno. Y también habla de un hombre malo y de un tesoro malo. Y habla de una abundancia de corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está? ¿Hay tesoro bueno ahí metido en el corazón? ¿Hay realmente una riqueza espiritual que anhelas que sea como un canal de bendición para otros? ¿Hay un deseo genuino en tu alma de ser como Cristo? ¿En tu carácter? ¿En tu manera? Si hay ese deseo, vas a sufrir. Ya te lo digo. Porque el hombre malo
No le gustan esas cosas. Creo que los dolores más grandes, daños más grandes se producen muchas veces en las iglesias. El Señor Jesucristo fue herido en casa de sus amigos. ¿Y cuántos abusos de todos tipos, físicos, sexuales, emotivos, se producen dentro de las iglesias? ¿Cuántos controles se producen dentro de las iglesias? ¿Por qué? Porque hay hombres malos. El trigo y la cizaña están juntos. Pero Dios tiene interés en tu corazón. Y va a usar las circunstancias, la gente, como esta mañana hablábamos, ¿verdad que sí? Y la situación en ti mismo para llevarte a un punto donde dependas absolutamente de Dios y no de ti mismo. ¿Eso duele? Sí. Sí. Pero es lo mejor que te puede pasar. Cuando nuestra dependencia está en Dios. Porque entonces comemos el fruto. Comemos del fruto. Cuando uno hace el estudio de la palabra fruto en la Biblia, descubre muchas cosas. Os invito a escuchar el podcast de esta semana que hablábamos sobre el fruto. Pero viene a nuestra mente rápidamente el fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? Qué alegría tener a alguien a tu lado que tiene gozo, que tiene amor, que tiene humildad, mansedumbre, esa palabra que utiliza. Ese fruto mencionado en Efesios capítulo 5. Puedes comer de ese fruto. Puede tu vida ser enriquecida, pero cuida ese corazón. Cuida esa higuera que Dios ha puesto en tu vida. Cuídala. Porque comerás de su fruto. Será de bendición para tu alma. Será de nutrición para tu espíritu. La Biblia habla de fruto de alabanzas que glorifica su nombre. Y es lo que el Señor está haciendo. Así que cuidemos nuestro corazón. El tiempo avanza, así que voy a ir a mi último punto que esta mañana también dejé. Decíamos esta mañana que hay 4 cosas en las cuales el Señor aquí en Lucas está hablando. Uno era nuestra actitud hacia las circunstancias, nuestra actitud hacia la gente, hacia nosotros mismos, lo que hemos estado viendo, pero también hacia Dios. Los versículos 46 hasta el 49 habla de esa realidad. Mi actitud hacia Dios indica lo que soy, lo que pienso, lo que hago, lo que medito, dónde estoy, dónde está mi corazón, dónde está todo lo que yo soy. Y hay un peligro. Porque el versículo 46 dice, me llamarán Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Qué palabras, no? Cuando recordamos también en Mateo capítulo 25 que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto y aquello y lo otro y lo demás allá en tu nombre? ¿Y qué les dice el Señor? Nunca os conocí, apartaros de mí, obradores de maldad. Si tú dices Señor, eso implica que tu vida debe estar sometida al liderazgo y soberanía de Cristo en tu vida. Pedro usó 2 palabras que no pueden estar juntas. Cuando él dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Recordad, cuando él tuvo esa visión en el libro de Hechos, el Señor le está llamando a una misión especial, a predicar el Evangelio entre los gentiles, y él, que es un buen judío y piensa que los gentiles son goshim, perrillos despreciables, cuando el Señor le da esa visión, él dice, Señor, no. Marcarlo en vuestra Biblia. Haced un círculo de color rojo a esas palabras. Descubriréis que hay una coma en medio. Porque no son 2 palabras que puedan estar juntas. Si Él es Señor, tú no puedes decirle no. ¿Te das cuenta? De hecho, no tienes voluntad porque Él es tu Señor. Y si realmente aquí dices, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta que Cristo te hace directamente a tu corazón. Y cómo vas a responder a ella es importante. Señor, sí. Y está antes bien rápidamente dicho. Qué aplicado. Porque esas palabras no sabes lo que va a significar de ti cuando Dios te dice, está bien, hijo. ¿Me has dicho Señor? Sí, vamos a probarlo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré quién es semejante. ¿Estás dispuesto a escuchar esto? ¿Estás dispuesto a oír mis palabras? Sí, Señor, claro que sí, me encanta escuchar. Das buenos sermones, Señor. Este sermón de la montaña, buenísimo. Estas bienaventuranzas tremendas. Señor, qué palabras tan hermosas que has dicho. Ya. Son como esas palabras de un río que fluye agua y te ponen a dormir. Pero no hacen que tu vida se active. Y por eso el Señor empieza a decir, mira, te voy a decir algo. El que quiere hacer mis palabras, lo voy a comparar como a este hombre que edificó su casa y cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, no quiero adelantarme porque yo sé bien, Fundación Bíblica y Grupo Internacional y mi equipo ahí. Yo sé que vamos a estar hablando de estas cosas esta semana y no quiero adelantarme. Pero sí quiero haceros pensar en que si Él es Señor de tu vida, tú has edificado tu vida sobre la roca. Y van a venir tormentas. Y van a venir aguas impetuosas. Van a venir golpes del enemigo. Y sobre toda cosa sitiada, sitia tu corazón porque de él mana la vida. Y si tú has escuchado las palabras del Señor, y si Él es Señor, entonces atiende bien a esto. Y asegúrate que tu vida está fundada sobre la roca. Nuestra respuesta a Dios muestra lo que hay en nuestro corazón. Si hay un tesoro bueno, si hay un fruto bueno, si hay una comunión buena, si hay una relación buena. Y Dios va a usar las circunstancias para llevarnos a ese punto. Hablábamos hoy en la Fundación Bíblica con una bendición tremenda de que muchas veces las circunstancias nos hacen ver a Dios. Juan en la isla de Patmos. La visión más grande que tenemos del Señor Jesucristo fue dada por un hombre que estaba metido en una cueva, siendo perseguido por el imperio diabólico de Diocleciano, sufriendo el oprobio, el olvido, la persecución, el menosprecio. Pero su vida estaba fundada en la roca. Y ahí en Patmos vio al Señor Jesucristo. ¿Hemos oído su palabra? Vamos a hacer. Porque el que oyó y no hizo, nos dice el versículo 49, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo espero que todos los que estamos escuchando este mensaje en esta tarde, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro todo, esté fundado sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo. Yo no tengo duda alguna, hermanos, que el Señor viene y viene pronto. Por eso ya llevo más de un año predicando sobre la venida de Cristo. Libro de Apocalipsis, libro de Daniel, ahora mensajes sueltos. En la Fundación Bíblica no tenemos ninguna duda que Cristo viene pronto. La investigación que Cami está haciendo los sábados cada 15 días de lo que está aconteciendo en nuestros días nos abre los ojos a esa realidad. Hoy mismo leía el periódico y estaba leyendo los titulares. Y cuando terminé de leer los titulares dije, tú vienes, Señor, tú vienes. La falsa doctrina y la apostasía está creciendo a niveles que nunca antes había visto. Los ataques hacia los que predican la verdad, y me incluyo con ellos, hacia los que predicamos la verdad y queremos hacer la voluntad de Dios, son cada vez más duros, más crueles, intentando frenar la obra de Dios. Pero Dios está en su trono. Nada ha cambiado para Él, ni nada va a cambiar para Él. Y este mensaje del Sermón del Monte nos realmente sacude en nuestro fundamento para ver si estamos edificados sobre el fundamento. Salmo 11. Dice, si el fundamento se deshiciera, ¿qué puede hacer el justo? Hay otro versículo en el Nuevo Testamento que dice, el fundamento de Dios está
firme. Y nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Nuestro fundamento no es la doctrina. El movimiento fundamentalista que empezó en los 1900 luchando en contra de la neoortodoxia alemana y que se le llamó así los fundamentales porque escribieron libros sobre los fundamentos de la doctrina cristiana. Y está muy bien y fue realmente usado por Dios, pero nuestro fundamento no es la doctrina. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento no es las maneras de hacer iglesia, los ritos y ritualismos y religiosidad y maneras. Prueba de ello es que más iglesias se han dividido sobre qué hacer o cómo no hacer o cómo responder. Que si música, que si cena del Señor, que si formas divisiones en iglesias. Porque no hemos edificado sobre el fundamento que es Cristo. No hemos edificado sobre la roca que es Cristo. No hemos edificado sobre esa peña, como dice en el Antiguo Testamento, que es protección contra el turbión. Y esa peña es Cristo. Cuando las circunstancias y nuestra respuesta a ellas, cuando la gente y nuestra respuesta a ella, cuando nosotros mismos y cómo respondemos a ello, y cuando respondemos a Dios, cuando todas esas cosas dan la respuesta, la roca es Cristo, entonces estamos bien. Y hermanos, en este tiempo en que vivimos es momento de que nos aferremos a la roca y no desfallezcan nuestras manos. El Señor viene pronto. El tiempo se acaba. Cada minuto que el reloj avanza está más cerca nuestra redención. ¿Has edificado en la roca? Yo espero que sí. Esta era mi carga para el día de hoy. Pido a Dios que use el mensaje para despertarnos a una relación más cercana y más apegada a Cristo.